1 al 3, dice así: el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. El mensaje de hoy se llama apariencias, la belleza de lo superficial. Amén. Mire, vivir de apariencias, o hablando de apariencias, es muy diferente a la hipocresía. La hipocresía es alguien, o es algo, que pretende aparentar algo bueno cuando es alguien malo. Eso es hipocresía. Hipocresía es la que te da el beso y te dice: mi hija, mi chuli. Ahí se ponen en el Face, ponen su imagen y: estás bien hermosa, pero ¿qué te tomas? Y por acá, oh, eso es hipocresía. Las apariencias, vivir de apariencias es otra cosa. Amén. Yo lo sé porque lo viví, y como me encanta el chisme, déjenme le platico. Mi esposa dice: ¿ya vas a sacar otra de tus historias locas? Pues sí. Es que me gusta hablar de mí. Alguien me dijo: es que usted habla mucho de usted, pastor. Pues sí, ni modo que hable de usted. Si me permite hablar de usted, yo hablo de usted. Si me dice: pastor, le autorizo a que cuente, yo hablo de usted. Pero del único que puedo contar chismes es míos. Así que, hace tiempo, cuando estaba en la preparatoria, no es tanto, estoy chavalón. Pero hace tiempo, cuando estaba en la preparatoria, hubo un tiempo en que mi padre nos dio los recursos para inscribirnos a una preparatoria de paga. En mi época, pues, era una de las preparatorias más nice de la ciudad, y todos mis amigos eran hijos de gente con recursos. Algunos llegaban en sus carros y yo llegaba en mi humilde 2 piecitos. Pero todo era así como que muy, muy llamativo en ese sitio. Todo lo que se usaba, desde tus plumas, tus puntillas, todo era muy llamativo. Entonces uno llevaba que si las de la brujita, que... Y en aquel tiempo me gustaba mucho, no digo porque ahora ya no quieren los de la brujita, los niños, ni las maestras ya se los reciben. Bueno, pero ese no es el punto. La idea era esta. Estaba mientras, ya no pinta, se rompe la punta. A mí me gustaba mucho jugar, me gustaba mucho el deporte. Yo jugaba básquetbol en mis más tiernas juventudes, ahí como usted me ve, yo era basquetbolista. Pero tenía algo, pues para jugar básquetbol, gracias, tenía que ir uno uniformado. Más que uniformado, tenías que llevar tu ropa deportiva. En aquel tiempo yo era fan de la marca Nike, y todos mis amigos usaban marcas mucho mejores y más prestigiosas. Pero recuerdo que yo iba a mis entrenamientos y a jugar y a pasar el rato con tenis Nike, mi short Nike, playera Nike, gorra Nike, y todavía traía no, a lo mejor no le cuento esa parte porque les voy a dar ideas a los jóvenes. Bueno, todavía traía colguijes y dijes Nike. Pero todo lo que yo traía era imitación. Todo lo que mis amigos traían era original. Extrañamente, la palomita de mi short era un poco más gordita. ¿Sabes? Hay una anécdota que me da mucha pena, pero te la voy a contar para que veas lo que es vivir de apariencias. Esto ya se lo conté a algunos de ustedes. Muy bien, Arely, ya te la sabes. Traía unos tenis que eran los tenis de moda. Esos tenis Nike de esa época traían 3 burbujas en la suela. La mayor era como de este tamaño, pero eran burbujas de aire. Y mis tenis eran imitación, como todo lo que yo traía. Y recuerdo estar jugando y dar un salto así portentoso jugando básquetbol. Caigo y sale rodando una de las bolitas de esas. Ahí toda la preparatoria, toda la gente ahí viendo así como que, pues ya nada más me hice tímidamente hacia un lado. Ahí como que pateó un amigo la bolita y ya la agarré yo. Y rápidamente fui a conseguirme una cola loca para echarle sus gotitas de cola loca y volverla a pegar.
Pero vivir de las apariencias cuesta caro. Cuesta caro porque lo que estás haciendo, lo que estás usando, al final te va a meter en problemas y vas a pasar una gran vergüenza, como ya lo pasé. Vivir de las apariencias no deja nada bueno. Si pueden ver esa imagen y si se nota, es una manzana. No sé a quién le ha pasado esto, tomar una manzana roja, preciosa, así como que hasta te la apartas, y esta es la mía. Y cuando la muerdas o cuando la muerdes, que se abra y que esté podrida por dentro. ¿A alguien le ha pasado eso? Es horrible, ¿verdad? Porque te la saboreas así de, ay, la manzana, agarré la mejor, y cuando la muerdes, y más cuando vas a la tienda y te dicen, el kilo cuesta 80, y tú dices, bueno, me lo merezco, me voy a llevar una aunque sea para mí. Y la muerdes, te dan ganas de llevársela de la frutería y, mire, su manzana que me vendió en 30 está podrida. Vivir de apariencias es malo. Es muy malo y te ocasiona muchos problemas. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardis dentro de esta serie de predicaciones sobre las iglesias del Apocalipsis. Sardis es una iglesia donde lamentablemente Dios no le atribuye ninguna virtud. Con las demás iglesias es, yo conozco que haces algo bueno, yo conozco que eres bueno, pero a Sardis no le atribuye ninguna virtud. Y eso es muy llamativo, es muy preocupante que a una iglesia, Dios, que se supone que es el Señor de la iglesia, no le atribuya ninguna virtud. Quiero comenzar con el último versículo. Como siempre, el Señor dice al final, en el versículo 6 de Apocalipsis 3, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Por qué es predicar sobre todo esto? Yo les dije, cuando el Señor está por hacer algo, viene y sacude y poda. Y una persona me preguntó, pastor, entonces lo que usted está diciendo es que Dios va a sacudir la iglesia y los que no sirven se van a ir. No. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nos va a dar tal sacudida que todo lo que en ti no sirve y todo lo que en ti son apariencias, Dios lo va a hacer caer. Y entonces vamos a estar listos para crecer de forma sólida y constante. Amén. Sardis es una iglesia, bueno, para comenzar, ¿cómo era la iglesia de Sardis? Sardis tiene un doble significado. Sardis literalmente significa sol, pero también tiene otro significado, remanente. ¿Cuáles son estos significados? Bueno, uno atribuye la ciudad que brilla como el sol. Y la otra dice, es la ciudad donde hay tan solo un puñado, unos poquitos que quedan de lo que antes había mucho. Sardis era una ciudad próspera, llena de bendiciones, como todas las otras ciudades de las que hemos hablado, llena de idolatría. Pero Sardis era un baluarte, era una cosa maravillosa. Su posición geográfica era magnífica. Sardis estaba en un lugar tan inaccesible y tan difícil que era una ciudad prácticamente imposible de conquistar. De hecho, a Sardis se le veía así como la ciudad próspera, la ciudad magnífica y que nadie podía conquistar. Era una ciudad que brillaba. Ahí llegó el evangelio a través del apóstol Pablo. Y ahí, en medio de toda la prosperidad y de toda la abundancia, la iglesia del Señor Jesucristo sembró una semilla y empezó a crecer. Y empezó a crecer en una época donde el cristianismo empezaba a ser aceptado. Así que ya no tenía oposición la iglesia, sino la iglesia era aceptada. Y como la ciudad era muy próspera y crecía y era bendecida y bendecida, la iglesia creció del mismo modo. El Señor dice en las Escrituras que cuando vayamos a una ciudad, a cualquier ciudad, ores por esa ciudad. Ores por esa ciudad, porque si la ciudad prospera, entonces tú prosperarás. Pero si tú maldices la ciudad, el trabajo donde estás, la familia donde estás, la colonia donde estás, entonces tú no vas a prosperar. Así que Dios nos dice, bendice el lugar donde estás sembrado. Amén. Y Sardis era una ciudad próspera, la iglesia creció. La iglesia llegó a ser tan magnífica que, como el nombre de la ciudad lo dice, llegó a ser luz refulgente. Era una iglesia que brillaba, una iglesia gloriosa. Si Sardis estuviera
ahora en nuestros tiempos diríamos que las iglesias de Sardis eran mega iglesias. Eran iglesias grandes. Hace tiempo me platicaron algo que yo no creía, hasta que alguien me dijo, sí, yo te lo digo porque yo estuve ahí, nadie me lo contó. Me platicaron de una congregación en Estados Unidos donde llegas a las 8 de la mañana y antes de entrar al templo o al lugar donde se predica, hay un lugar muy amplio donde hay buffet. Entonces las familias llegan temprano, están las mesas y las familias pasan al buffet. Se sirven en el buffet, desayunan, ahí tienen buen alimento, de lo mejor. Yo dije, bueno, pues así ha de ser de caro, ¿verdad? Ya sabes, el talento para la obra del Señor. No. Eso es gratis. Eso es gratis porque la iglesia tiene tantos recursos que eso es gratis. Después entras al templo a adorar. Y si el pastor dice, y los cielos de Dios eran portentosos, el techo de la iglesia se pone azul. Yo dije, casi como en la de nosotros. Yo por eso digo que el cielo es santo, por eso siempre está blanco. Yo dije, wow, eso está mal, no está mal, qué bueno que lo tienen. Y luego a la hora de diezmar y ofrendar, la mayoría de los asientos tienen terminales. Entonces sacas tu tarjeta, la metes y dices, transfieran a la cuenta de la iglesia tanto. Yo dije, ¿cómo en la iglesia? Casi como igual. Casi por algunas cuestiones. Bueno, esas eran las congregaciones que había en Sardis. Esas eran las congregaciones que había en Sardis. Otro pastor cuenta y dice, en mi congregación, nada más en el estacionamiento, con los autos de los servidores y de los líderes, tenemos $60 millones. Yo dije, pues igual, casi, ahí vamos parejeando. Y eso está mal. No está mal, realmente no está mal. La Biblia dice que Dios a quien quiere enriquecer, enriquece. Dios a quien quiere mantener en la pobreza, lo va a empobrecer. Así que todo lo da Dios. Y dice que nos ha dado dones para generar riquezas. Amén. Para aquellos que dicen, yo quiero pedir ese don, bueno, el Señor dice que hay algunos que tienen el don de generar riquezas. Y eso es bueno. El gran problema de la iglesia de Sardis fue que empezaron a vivir de apariencias. La belleza de lo superficial no sirve, no es buena. Lo superficial no es bueno, vivir de apariencias no es bueno. Vi una imagen, y usted busque imágenes en Google, de matrimonios felices, de matrimonios bonitos, y hay imágenes donde está el matrimonio y él está acostado, todo guapísimo de París. Ella está recostada en su pecho y la tiene abrazada. Y la gente sueña con esas cosas. Ahora, los que están casados, díganme, ¿se puede dormir así? 5, 10, 15 minutos ahí, ay, mi amor, ay. Pero ya después de eso, ay, la mano para tu lado, y luego si aquel se extiende como lechuga, para allá. Pero ve el cine, ve la tele, y se para ella así, y el pelo todavía le vuela. Se le corrió un poco el maquillaje. Así se levantan todas las esposas, ¿verdad? La mía sí. ¿Verdad? Todo eso es superficial. No, entonces ¿para qué me caso? No, es que espérame, hay belleza. Realmente la belleza real es mucho mejor que lo superficial. Yo me levanto con acá el gallo y ahí me dice mi esposa, ¿cómo te amo? Mi esposa se levanta, pues ya no tan peinada. Dejémoslo de no tan peinada para no meterme en problemas. Y la veo y se me cae la quijada, digo, wow. Porque lo real es mejor, es mayor. Eso es mejor. La iglesia de Sardis se había enfocado en vivir superficialmente. Y el llamado de esta mañana del Señor es, no vivas de apariencias.
porque Él aborrece lo superficial. Él aborrece lo superficial. Vamos a entrar en materia y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienes? Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Amén. Nuevamente, el Señor se presenta de acuerdo al problema que tiene la iglesia. ¿Cómo se presenta el Señor? Se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Vamos a Isaías capítulo 11, del 2 al 5 vamos a leer para que entiendas por qué Jesús está diciendo que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Isaías 11, del 2 al 5. ¿Lo tienes? Dice así. Bueno, vamos a leer. ¿Lo tiene? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Ok, ¿de quién está hablando aquí? Esta es una profecía, se llaman profecías mesiánicas. Están hablando de Jesús. Y dice que sobre él reposarán estos 7 espíritus. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, ¿qué son estos 7 espíritus? Hay 7 espíritus que el Señor mueve porque conocemos del Espíritu Santo. ¿Por qué son 7? Bueno, el número 7 nos habla de plenitud. Cuando usted lee en la Biblia y habla acerca del número 7, habla de plenitud. Estos 7 espíritus son las funciones del Espíritu Santo. Y está diciendo, cuando venga mi siervo, hablando de Jesús, y cuando venga mi hijo, va a estar ungido con estos 7 espíritus. Cuando Jesús se presenta en la tierra y abre las escrituras y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar. La unción de la que está hablando es esta. 7 diferentes formas de trabajar del Espíritu Santo. ¿Por qué está diciendo Jesús, yo soy el que tiene los 7 espíritus? Bueno, está hablando de realidad y de fidelidad. Está hablando de verdad, de sabiduría y de inteligencia. Porque en las apariencias y en la apariencia que está viviendo la iglesia de Sardis, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo. Y él está diciendo, yo soy el que tiene todo esto. Yo soy el que juzgo con justo juicio y voy a herir a las naciones con vara de hierro. Porque tus apariencias no les sirven para nada a Dios. Vivir de apariencias no sirve para nada. Dice aquí, yo voy a matar con la espada de mi boca al pecador. Así que quien te está juzgando es quien puede hacerlo porque tiene la calidad para hacerlo. Amén. El último espíritu, las últimas funciones del espíritu que menciona es el espíritu del temor a Jehová. Mi esposa acaba de decir algo. ¿Qué consejo le puede dar a los jóvenes? Y mi esposa dijo, a los jóvenes, a los viejos, a los adultos, ténganle miedo a Dios. No le tengan miedo al pastor. No le tengan miedo al pastor. Porque a veces llega el pastor, hermano, y apágale la poderosa porque ahí viene el pastor. ¿Qué miedo le tienen al pastor? Bloquéalo, que no pueda ver tus estados. Bloquéalo para que no pueda ver tu Face. Face acá, secreto. Porque le tienen miedo al pastor. Pero la Escritura dice que a quien le debemos de tener temor es a Dios.
Porque aquel que le tiene temor a Dios va a tener cuidado de hacer las cosas, de cómo hacerlas, de cómo vive, de cómo ama, de cómo sirve. Después dice, no solamente tiene los 7 espíritus de Dios, sino tiene las 7 estrellas. Amén. ¿Recuerdan qué son las 7 estrellas en las manos de Jesús? Bueno, si no lo recuerda, ahí en YouTube están todos los videos. Cuando habla de 7 estrellas, habla de los pastores de las iglesias. Ahora está diciendo, yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en mi mano. ¿Por qué le recuerda a la iglesia que Él es el que tiene las 7 estrellas? ¿Por qué le recuerda a la iglesia que Él es el que tiene las estrellas en sus manos? Se refiere a que es Jesús quien controla, quien ministra y quien dirige a sus ministros o a sus mensajeros, a sus pastores. Amén. ¿Sabía usted que los pastores somos un regalo de Dios a la iglesia? Ahorita se lo voy a explicar, pero los pastores somos un regalo de Dios a la iglesia. Y la iglesia, por tanto, si yo te doy un regalo, ¿a quién le pertenece? Si yo le regalo algo, Lucy, ¿a quién le pertenece lo que le regale? A usted, ¿no? Entonces, el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro son un regalo de Dios para la iglesia. Y como se los regaló a la iglesia, le pertenecen a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué se pelean? ¿Por qué pastor es mejor o a quién sigo? ¿No entiende la iglesia que todos los pastores le pertenecen? ¿Y no entiende la iglesia que los profetas le pertenecen a ella y no al revés? Pero una cosa es que Dios haya dado dones y otra cosa es que tú los puedas controlar. ¿Qué estaba haciendo la iglesia y por qué le recuerda? Son míos. Los ministros son míos, no son tuyos. Porque tú no los puedes mover ni manipular. Tú no puedes hacer que digan lo que quieres decir. Y la iglesia en Sardis, los pastores estaban siendo manipulados por la iglesia. Y los pastores predicaban de acuerdo a lo que la iglesia quería. Pastor, ya lleva 7 semanas hablando de iglesias. Y qué malo, y qué malo, y qué malo. ¿Cuándo va a parar? ¿Por qué no se avienta una de todos somos ganadores, una de levántate y resplandece y brilla? Porque yo predico lo que Dios dice que predique. Yo predico lo que Dios dice que predique. Vamos a Efesios 4, 7 al 13. ¿Lo tienes? Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Qué dice esto? Bueno, está diciendo, cuando Él ascendió a los cielos, a la iglesia no la dejó desprotegida y dio dones a la iglesia en forma de hombres, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Y estos regalos tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es preparar a los santos para la obra. Quiero que el día de hoy o el día de mañana busques en internet un video sobre cómo se hacen los molcajetes. ¿Sí conocen todos los molcajetes? Bueno, la Biblia dice que nosotros somos rocas vivas con las que son edificada la iglesia. ¿Sale? La iglesia la componemos nosotros. Nosotros somos rocas vivas. ¿Cuál es el trabajo
de los pastores, maestros y evangelistas, darle forma a esa piedra. Ese es el trabajo de los ministerios. Mi trabajo es formar. Y quiero que veas cómo se hace un molcajete para que entiendas cómo se forma una piedra. Porque se ven bien bonitos ahí, ¿verdad? Con forma de puerquito y tortuguita. Se ven bien bonitas, pero eso conlleva trabajo. Y tomas a la piedra y no le preguntas. El artesano hace el trabajo que tiene que hacer y le pone el cincel y le pega. Y le pega y le pega hasta que obtiene la forma que espera. Así que a veces sientes que te golpean en la iglesia, sientes que mis palabras te golpean, primero no son mías. Y si tienes un conflicto con lo que predico, no lo tienes conmigo, lo tienes con la Escritura. Porque yo me callo y la Escritura sigue hablando. Y a veces por eso nos sentimos lastimados. Y con esta generación que de todo se ofende, lo que dijo me ofendió, lo que dijo me lastimó, lo que dijo, ese es el objetivo. Ese es el objetivo cuando predicamos. Que la palabra de Dios te forme y que te lastime y que te ofenda y que te confronte. Ese es el objetivo que tenemos nosotros. Los pastores, los profetas, los evangelistas. Les pertenecemos a la iglesia, pero no hacemos lo que la iglesia dice. Hacemos lo que Dios dice. Tanto hacia una forma u otra. Porque a veces vienes buscando una palabra de consuelo y pareciera que el pastor con lo que te dijo, en lugar de consolarte, te dio más para abajo. Y ese era el objetivo de Dios. Y a veces, al menos a mí me ha pasado, a veces yo he estado bravo contra alguien y digo, no, esta ya me hartó. Ya me hartó, de verdad, ya me hartó. O sea, ya le aconsejé de una forma, ya le aconsejé de otra y sigue de terca y sigue de terco. Y ahora que la vea me va a ver y me va a escuchar. Y le digo a mi esposa, si escuchas gritos, no te metas, por favor. Y voy directo y apenas voy a abrir mi boca, y me ha pasado con 2 o 3, voy a abrir mi boca y empiezo a llorar. Y veo a la persona y siento tanto amor. Y no es porque, yo soy bien bueno. Es porque Dios no me permite hacer lo que yo tenía planeado. Y me hace saber, tranquilo, porque yo a esta la amo. Yo a este lo amo. Y ya nada más me agarro llorando. ¿Y ahora qué tiene? Nada. ¿Y por qué no me deja? Yo venía ya dispuesto a darle 2 cachetadas. Porque no hacemos lo que yo quiero. Y no hago lo que yo quiero, ni predico lo que yo quiero. No predico lo que tú quieres. Predico lo que el Señor quiere que sea predicado. Por eso dice el Señor hablándole a la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las estrellas, dice esto. No son tuyos, dice el Señor, son míos y yo los voy a usar como yo quiera. Apocalipsis 3:1. Vamos a leer la segunda parte de ese versículo. ¿Lo tienes? La segunda parte de este versículo dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Mira qué tremenda cosa que le dice el Señor a la iglesia. Yo conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Te acuerdas de las iglesias que te platiqué? Tener dinero no es malo. Tener la suficiente riqueza para irte de viaje por el mundo no está mal. El gran problema es que tengas apariencia de que vives y estás muerto. Se puede contar por montones la gente llena de dinero, con sus cuentas de Face, de Instagram, con cientos, con miles de amigos, con fotos y fotos y más fotos de pa'l Face. Y de repente te amaneces con la noticia de que se suicidó. ¿Por qué se quitó la vida? Tenía dinero, tenía viajes, tenía unas fotos chidísimas en el Face, en el Insta ya no se diga. ¿Por qué se quitó la vida? Porque tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. No hay problema con que tengas recursos, el problema es que no seas real. Un estanque de agua, por más cristalina que sea, es un estanque.
es agua estancada. ¿Sabes qué va a pasar con eso tarde que temprano? Se va a pudrir. Tarde que temprano se va a pudrir. Y así era la iglesia de Sardis. Era agua estancada. Era la iglesia que no hacía hacia afuera. Era la iglesia que estaba concentrada en sí misma. Era la iglesia que trabajaba para sí misma. Eran las personas que solamente pensaban en sí mismos. ¿Qué es lo que quieres? Porque Dios no te salva para que te quedes sentado. Dios te salva y a todos los llama para servir, no para que se queden sentados. Porque quedarme sentado es recibir y recibir y recibir. Y a veces nuestros rebaños de ovejas están llenos de oveja gordita y cachetona, llenos de alimento espiritual. Ya tomaron cuantos discipulados y estudios bíblicos, ya se prepararon de una forma, ya se prepararon de otra. ¿Y todo para qué? Para estar sentado diciendo, échame otro taquito. Para decir, ya no quiero cositas sencillas, dame cosas fuertes, enséñame de los tiempos y los misterios de Dios. ¿Para qué? Para que estés sentado. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Así la iglesia de Sardis no tenía enemigos, no tenía persecución, tampoco tenía falsas doctrinas que la infiltraran. Sardis estaba bien. Era una congregación que impresionaba a la gente por todo lo que tenía: su sabiduría, sus recursos, sus obras misioneras, sus actos sociales. Nadie daba mejores despensas que Sardis. Nadie atendía más ancianos que Sardis. Y se quedaron en eso, en pura apariencia. Hago aquí un paréntesis y quiero que empieces a analizar. Si Dios te viera hoy, no te estoy diciendo que me respondas, pero si Dios nos viera hoy, podría decir, tú sí estás vivo. O podría decir, tienes nombre de que vives y estás muerto. Ezequiel 37, 1 y 2. ¿Lo tienes? Al profeta Ezequiel, en Ezequiel 37, 1 y 2, al profeta Ezequiel, Dios le permite ver la condición espiritual del pueblo de Israel. Un pueblo que en ese momento estaba bien, que tenía paz y que tenía recursos. Y Dios le dice a Ezequiel, mira al pueblo, míralo espiritualmente cómo está. Y empieza a narrar Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. ¿Sabes por qué estaban secos esos huesos? Porque ya tenían mucho tiempo expuestos al sol. Ya tenían mucho tiempo que a esos huesos los abandonó la vida. Esto es lo que el profeta Ezequiel ve en el pueblo de Israel. Y si hoy a Dios le concediera vernos espiritualmente, ¿qué veríamos? ¿Qué veríamos? Mi pastor, o bueno, el hombre que me habló primero, que me predicó primero, dice que un día él estaba acostado y que empezó a sentir un ataque demoníaco. Él le dijo al Señor, Señor, ya lo reprendí en el nombre de Jesús, ese ataque, esa opresión demoníaca, y no se va. Muéstrame lo que a este ingrato le espera. Y dice que él de repente empezó a sentir cómo iba descendiendo y empezó a escuchar gritos, terror y pánico. Y dice, yo me sobresalté y empecé a decirle, no, Señor, espérate, no te creas, vámonos para arriba, esto está muy feo. Lo que hizo después es lo llamativo. Él dijo, Señor, te doy gracias porque yo no voy a ir a ese lugar. Te doy gracias porque yo estoy bien contigo. Señor, muéstrame mi corazón. Porque mi pastor se envalentonó. En aquel momento mi pastor era el
pastor Víctor Álvarez. Estaba yo recién nacido en el Evangelio. Y él se envalentonó porque dijo, este pecador pecador demonio, ¿qué le va a tocar? Él se envalentonó y dijo, Dios, muéstrame mi corazón. Dice que empezó a ver tinieblas, 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 una angustia desesperante. Dijo él, me dio más miedo que lo que le espera al demonio. Y yo le dije al Señor, ya, ¿querías verte por dentro? Ese eres tú por dentro. Pero era pastor. ¿Cómo estamos por dentro? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Génesis capítulo 11, del 3 al 5. ¿Lo tienes? 11 del 3 al 5. Dice así. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Amén. Ok. En esta porción, toda la tierra hablaba un solo idioma. Pero todos se empezaron a reunir y dijeron, vamos a construir una torre tan alta que llegue al cielo. Y el objetivo era uno, que si en algún momento nos morimos o somos esparcidos sobre la tierra y vienen y nos conquistan o nos pasa algo, nuestro nombre perdure. Que digan, ese pueblo era tal pueblo, se llamaba así y eran lo máximo. Desciende Dios y los ve. Y dice Dios, vamos a confundirlos ahora. Y ahí es cuando confunde las lenguas y se empiezan a hacer las diferentes lenguas en la tierra. Pero da una sentencia y dijo, porque el hombre se ha propuesto algo y si no lo detenemos, lo puede alcanzar. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que haciendo torres de ladrillo iban a llegar al cielo? Entonces, ¿a qué se refería Dios? Estos se van a lastimar. Estos la van a regar. Estos van a alcanzar el objetivo de hacerse un nombre y eso es doloroso para ellos. Por eso vamos a entrar y los vamos a confundir. ¿Sabes por qué nos estancamos y por qué vivimos de apariencias? Porque nos gusta crear un nombre para nosotros. Mira, será lo que sea, pero yo no falto a la iglesia porque tengo un récord perfecto. Así que, mujer, ¿no quieres ir? ¿O te estás tardando mucho? Ahí te quedas, reina. Yo voy. El pastor se enoja. Así que, mi récord es perfecto. Y cuando digan en la iglesia, ¿quién no ha faltado ninguna vez? Se van a levantar y van a decir, el hermano Carlos, nunca falta. Es lo máximo. Me voy a hacer un nombre. Pero déjalo así. Las iglesias, como iglesia. ¿Por qué aquí no tenemos atrás casa de Cristo? ¿Por qué no tenemos aquí casa de Cristo? Porque nuestro nombre como congregación no importa. Lo que importa es el Señor. Lo que importa es el Señor. Entonces, ¿de qué te sirve vivir de apariencias? ¿De qué te sirve vivir de apariencias? He visto como pastor vez tras vez mujeres y jóvenes guapas llorar y decir, nadie me quiere. No soy suficiente. Soy tan fea. ¿Y por qué soportaste esto? Porque me demostró amor. Y luego, toda la producción y todas las fotos del Face. Todo es vivir por apariencias. Pues sí, aquí en la foto salimos abrazados. 3 doritos después me traía de las greñas. Pero aquí, ¿y luego de qué sirve vivir de apariencias? Por eso nos estancamos. Porque queremos generar un nombre para nosotros. Así que el mensaje más duro para las iglesias es para Sardis. ¿Tienes nombre de que vives
y estás muerta. No solamente es a nivel iglesia, es a nivel personal. ¿Sabes que estos diagnósticos calan? ¿Estos diagnósticos lastiman? Si te contara las veces que yo quise salirme de la iglesia y las veces que yo dije, ese pastor se manchó, no le vuelvo a contar nada. Hubo un día que 3 personas diferentes me hablaron. 3 personas diferentes que ni siquiera se relacionan entre ellas para decirme, pastor, estuvo chida la prédica, pero no manche, ¿por qué nada más habla de mí? Cuelgo, pastor, nomás de mí, pastor, ya bájele, ¿no? Te aseguro, y mi esposa te puede dar testimonio de que no me pongo los días que hago el sermón, no me pongo a... Esta va dedicada para Katy, porque... Pero esta porción se la dedico especialmente al hermano Fernando, para que sienta lo que es bueno. Pero cala. ¿Sabes por qué cala? Porque es una verdad que afecta a la humanidad. Es una verdad que nos afecta. Y el problema lo tienes tú, y el problema lo tengo yo, y el problema lo tenemos todos. Pero la Escritura dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y no se lo digo a alguien, se lo digo a la iglesia y se lo digo a cada uno. Ese es un diagnóstico terrible, duele, pero es mejor que te lo digan a tiempo. Es mejor. Qué tremendo es cuando las personas van al médico y le dice, tiene esta enfermedad, lástima, si hubiera venido hace 1 año, todo sería diferente. Si hubiera venido hace 2 meses, hace 2 meses no te hubiera espantado que te hubieran dicho, tiene esto y se puede morir. Sí, pero te iba a ayudar. Hace 2 meses, hace 1 año, ¿ahorita para qué? Ahorita ya váyase a su casa y échele ganas, ahí se despide contenta, por lo menos con los suyos. Entonces duele, pero se necesita. Apocalipsis 3:2. ¿Lo tienes? Empieza a hablarle a la iglesia de forma amorosa y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A las demás iglesias les reconoce obras, pero a esta iglesia no le reconoce ninguna, y era la que más hacía y la que más invertía y la que más trabajaba y la que más ministerios tenía. Y le dijo, tus obras no son perfectas, hagas lo que hagas. Lo que haces no me gusta, pero canto, pero evangelizo, pero atiendo a los niños, pero voy con ancianos, pero visito. No son perfectas. ¿De qué te sirve orar por si en la casa golpeas a tus hijos? Tus obras no son perfectas. ¿De qué te sirve alzar las manos en la iglesia y allá te estás agarrando? Aquí bendices y en la calle maldices. Tus obras no son perfectas. Así que sé vigilante, ponte abusado. Afirma las cosas que están por morir. Porque cuando llegas a este punto hay una disyuntiva. O te mueres o resucitas. Esa es la disyuntiva. Isaías 42, vamos a leer el verso del 1 al 3. ¿Lo tienes? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? De Jesús. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. ¿Qué dice esta escritura? Que Jesús no apaga el pábilo que humea, ni que quiebra la caña cascada. ¿Sabes qué es pábilo? O pabilo, no, pabilo. Ok. Es la cosa esa de la vela, la mecha de la vela.
Cuando ya se está apagando, nosotros somos flamas y nosotros llamas encendidas. Y de repente te empiezas a enfriar y enfriar y enfriar y a vivir de apariencias. Antes te preparabas para venir. Ahora ya nada más se trata de agarrar el micrófono y cantar. Antes decías, Dios, bendice a mis alumnos, llénalos de tu presencia, guíame. Hoy dices, ¿qué hay que hacer? ¿Leer esto? Se los leo. Y el Señor dice, yo no apago la vela que está por apagarse, yo no la destruyo, yo hago que se vuelva a encender. La maderita esa que ya está toda golpeada y astillada y fracturada, yo no vengo a quebrarla, yo vengo a sostenerla y a fortalecerla. Y dice la Escritura, sé vigilante entonces, vigila y afirma lo que está por morir. Es que no siento, no se trata de sentir. Y lo vimos cuando hablamos de la primera iglesia, no se trata de sentir, se trata de hacer. A la primera de la iglesia le dice, vuelve a las primeras obras. Es que no siento, no se trata de sentir, pero vuelve a las primeras obras. Vuelve a orar, vuelve a postrarte, vuelve a orar, vuelve a buscar mi rostro, aunque no lo sientas, aunque no sientas mi presencia. Apocalipsis 3:3, vamos a leer esa porción. ¿Lo tienes? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Arrepiéntete y vela. Todo lo que escuchaste, todo lo que oíste, guárdalo. Arrepiéntete y vela. Si no velas, si no estás al tanto, si no estás listo, voy a venir sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Un pastor cuenta sobre su hermano. Todos recibimos el evangelio, dice este pastor. Todos conocimos del evangelio y empezamos a servir a Dios. Mi hermano estaba pastoreando como yo, pero mi hermano se empezó a cansar porque pastorear es algo difícil. Escuchas las historias, a veces te sientes imposibilitado para ayudar, a veces te rompen el corazón y a veces quisieras dar más y no puedes. Y mi hermano empezó a caer en una depresión. Olvidó que el que hace la obra no es él, sino Dios. Él se alejó de Dios. No solamente se alejó de Dios, empezó a desarrollar adicción por el alcohol hasta volverse un alcohólico. Y él dice una y otra vez, yo busqué a mi hermano y a decirle, por favor, arrepiéntete y por favor, regresa al que te llamó. Él dijo, él es bueno y sé que me dará una oportunidad. Pronto estoy por arrepentirme. Solo espérenme tantito, él me dará una oportunidad. El pastor narra que su hermano murió tomado, alcohólico, el que había sido alguna vez un pastor. Ahora, arrepiéntete y vela, porque si no voy a venir sobre ti. Y si vengo sobre ti cuando menos lo esperes y no te has arrepentido, tu pecado va a llevar su paga. Hebreos 13:7. ¿Lo tienes? Dice, si acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿De qué me tengo que acordar? De lo que recibí y de lo que oí. Y el libro de Hebreos nos dice, acuérdense de sus pastores, los que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta. En otras palabras está diciendo, obsérvenlos, cómo viven y de acuerdo a qué principios y valores viven. Y ustedes tienen que imitar su fe. Hechos 20, 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Este es el apóstol Pablo y lo acabamos de leer hace poquito en el estudio de los jueves de Hechos.
Es el apóstol Pablo hablando, diciendo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Como pastores estamos obligados a anunciar todo el consejo de Dios. Y los que nos escuchan, porque si somos sus pastores, tienen el compromiso de vivir, guardar e imitar. Ese es el compromiso. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Dice así, ¿me sigues en tu Biblia? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Amén. Mira, Dios le está hablando a toda la iglesia y te dice: toda la iglesia en general están mal. Pero tienes unos pocos que se han mantenido firmes, que no han manchado sus vestiduras. ¿De qué vestiduras está hablando? Vamos a Apocalipsis 22, 11. Apocalipsis 22, 11. ¿Lo tienes? Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Ok. ¿Quiénes son estas pocas personas que no han manchado sus vestiduras? Bueno, estas pocas personas son las que le han creído a Dios y se mantienen fieles. Las que no viven de apariencias. Las que, como son en casa, son en la iglesia. Las que hacen las cosas no por amor a hacerse un nombre, sino por amor al Señor Jesús. Y en esta porción dice: si tú estás sucio, ensúciate. Y si estás haciendo tonterías, dale vuelo y llénate, hártate, porque va a venir el día del juicio. Pero el que está buscando santificarse, santifíquese más. Ahora, respecto a la santidad, hay dos aspectos: hay santidad propia y santidad atribuida. La santidad propia es cuando nosotros buscamos ser mejores personas de acuerdo a los estándares de Dios. Amén. Pero la santidad atribuida es la santidad de Dios atribuida a nosotros, o la santidad de Jesús atribuida a nosotros. Nosotros no vamos a entrar al cielo por santidad propia, porque la Biblia dice: los mejores de ustedes son una porquería, y sus mejores obras no sirven, para mí son trapos inmundos. Pero no por eso dice: no te santifiques. No voy a entrar al cielo por santidad propia, voy a entrar al cielo por santidad atribuida, que es la santidad de Jesús, que el Padre dice: toda la santidad de Jesús yo se la atribuyo a esta persona. Y cuando la veo es como si yo fuera Jesús, perdón, como si yo viera a Jesús. Amén. Pero dice entonces: el que está siendo santo, buscando santificarse, hágalo y profundice y de verdad santifíquese. Así que no estés jugando. ¿Quieres darle vuelo a la hilacha? Dale hasta que te hartes. Pero si estás aquí para buscar santificarte, santifícate y procura crecer. Colosenses 3, 12, 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la forma en que nos santificamos. Amén. Vamos a regresar a Apocalipsis 3, verso 4. Apocalipsis 3, verso 4.
Vamos a leer la segunda parte del 4 y vamos a leer el 5. La segunda parte del versículo 4 dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. ¿De qué está hablando? Porque dice que unos tienen vestiduras blancas, está hablando de la justicia propia. Y después dice: yo los vestiré con vestiduras blancas, está hablando de la justicia atribuida, perdón, de la santidad atribuida. Amén. Entonces, esta es la promesa. Aunque no haya ninguna virtud en la iglesia de Sardis, sí les da una promesa. Ese es nuestro buen Dios, que aún sin hallar ninguna virtud, les da una promesa. Si se arrepienten, los vestiré con vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esto es real y va a suceder. Esto es real y va a suceder. En un momento, en un segundo, vas a estar de pie y van a estar los ángeles, que la Biblia dice que son testigos invisibles. Todo lo que tú haces, todo lo que vas y lo que vienes, hay ángeles como testigos. Y los ángeles están viendo: Dios te bendijo, Dios te dio gracia, Dios te dio dones. Y los ángeles dicen: wow, no manches, esa persona sí que va a ser alguien grande en el Señor. Ah, caramba, ya se puso borracho. Ah, caray, ¿y ahora qué anda haciendo? Suelte eso, déjelo ahí. Y ahí está toda esa nube y esa red de testigos. Y un día te vas a parar delante del que juzga todas las cosas, y va a estar ahí Jesús. Y alguien va a decir: ¿qué hay contra este? Y si el enemigo tiene palabra, le va a decir: no, hombre, déjame y te platico. Y Jesús va a decir: no, tiene atribuida mi santidad. Él es mi hijo amado, ella es mi hija amada, yo no me avergüenzo de él. Es mío para siempre. Pero también está la otra cosa que puede suceder: que estés ahí y que los ángeles den testimonio y digan: nosotros fuimos testigos de cómo lo bendijo, cómo lo salvó, cómo lo restauró. Y también fuimos testigos de que no le importó. Y Jesús va a decir: yo ni lo conozco. Bajan. Vamos a Zacarías 3, del 1 al 6. ¿Lo tienes? Zacarías 3, del 1 al 6 dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Lo que te acabo de decir está aquí. Zacarías 3, 1, 6. Y Satanás estaba a un lado del sumo sacerdote y lo quiso acusar, pero el ángel de Jehová, que es Jesús, estaba ahí y dijo: no. Y ordenó que se le quitaran las vestiduras viles, y se le vistió de forma preciosa. Jehová ha quitado tu pecado y te ha hecho vestir con ropas de gala. Esa es la promesa para los que se quieren levantar y dejar una vida de apariencias para vivir una vida verdadera y llena del Espíritu. En la Escritura dice esto: nosotros tenemos que dar fruto. Separados de Jesús nada podemos hacer. Nosotros somos el fruto. Y un día Jesús va a venir a tomar el fruto. Ya sucedió una vez. Jesús en la tierra llegó a una higuera y quiso hallar en ella fruto. Y cuando no halló fruto y era tiempo de que diera fruto, maldijo a la higuera para que se secara. Ahora imagínate la escena. Va Jesús con sus discípulos
Y de repente van caminando y dice Jesús, muchachos, una higuera. ¿Para qué lo anuncian y que tuviera tantos higos para todos? Se acerca a Jesús, quiere tomar y dice, no tienes higo, ¿qué te pasa, higuera? Maldita seas. Y todos así como, ¿qué onda con Jesús? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Se van, regresan y se dan cuenta que la higuera que maldijo está seca. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque les estaba enseñando algo. Donde él no encuentra fruto, cuando debió haber estado el fruto, se seca. Termina Apocalipsis en el mensaje Sardis, Apocalipsis 3:6, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, si tú dices, gloria al Señor, pero pues yo no, gloria al Señor, ahí voy. Me alegro por ti. Que Dios te bendiga y que te siga levantando. Pero si alguno de aquí dijo o pensó, o el Señor le habló en medio del mensaje y sintió pasos en la azotea, es porque el Espíritu está hablando y el que tiene oídos tiene que escuchar. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta palabra y te agradecemos por tu infinito amor. Es también aquí, Señor, la forma en que nos bendices. Es esta también, Señor, tu misericordiosa gracia, tu misericordioso amor, Señor. Padre, porque tú no nos has desechado, porque como la Escritura dice, tú no apagas, Señor, tú no apagas la vela humeante, Señor. Tú no rompes la vara frágil, sino estás aquí para forzarlos, reforzarlos, bendecirlos. Eres tú quien nos levanta, Dios. Eres tú quien nos llevará, Señor, hasta las estrellas. Eres tú, Señor, y nadie más. Así que hoy te pedimos perdón, Señor, y te pido que nos ayudes a hacer un examen de conciencia, un examen de vida, porque Dios, ya no queremos ser más errantes y estamos cansados de vivir de apariencias. Estamos cansados de gritarle o quererle gritar al mundo que somos cristianos cuando nosotros mismos no lo creemos, no lo practicamos. Estamos cansados, Señor, de sonreírle al mundo diciendo todo está bien, sin poder experimentar tu gozo, tu gracia, tu misericordia. Señor, perdónanos, Dios. Y si alguno entre nosotros, Señor, fuera como aquellos en Sardis, Dios, que se olvidaron de ti, que tenían nombre de que viven, pero están muertos, ayúdanos. Primero yo, Señor, como pastor de esta congregación, te pido perdón, Dios. Te pido perdón, Dios, porque a veces amamos que la gente crea que hacemos. Porque a veces amamos que la gente crea que somos muy espirituales cuando no lo somos. Y te pido perdón, Señor, por cada falta, por cada falla. Y te pido que me ayudes y que ayudes a cada uno de mis hermanos y que perdones nuestros pecados, que sanes nuestro corazón. Dios, estamos aquí, Señor, no con nuestra santidad. Queremos, Señor, que tú atribuyas la santidad del Cordero a nosotros. Lava nuestros pecados, Señor, y entonces nos alegraremos. Lava nuestros pecados, Dios. Y si fueran oscuros y si fueran negros, Dios, tú los volverás blancos, Dios, como la nieve. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por la palabra que nos has hablado. Transforma a cada uno de los que estamos aquí. Padre, a tu nombre sea la gloria, la honra, el honor. Gracias, Señor. Sabemos que fuimos salvados para servirte, para hablarle al mundo, Señor, de lo glorioso que eres tú. Gracias, papá. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén, Jesús.